Hola, yo soy Carolina Sonora y esto es Richard Ramírez, el acosador nocturno. Nacimiento 29 de febrero de 1960, El Paso, Texas, Estados Unidos. Padres Mercedes Ramírez y Julián Ramírez. Fallecimiento 7 de junio de 2013 en California, Estados Unidos. Falleció por cáncer y su cuerpo jamás fue reclamado. Cargos criminales: 14 allanamientos de morada, 5 robos, 4 actos de sodomía, 2 secuestros y actos aún más graves y sumamente terribles. Su boca emanaba el hedor del mismo infierno. Richard Ramírez, el acosador nocturno. Cuando Richard aún era un pequeño, específicamente 12 años, no la pasaba muy bien en su hogar, puesto a que su madre era muy poco cariñosa y todavía tener que soportar un padre alcohólico, que constantemente golpeaba a su madre. Pero para la suerte de Richard, llegó a su vida la persona que lo haría sentir querido y acogido: su primo Miguel, que venía regresando de Vietnam. Él se transformó en su ídolo, en un ejemplo a seguir, aunque se murmuraba que era un muchacho que no había regresado bien de la guerra, que estaba mal psicológicamente, pero a Richard no le importó un poco. Él la pasaba muy bien. Con el paso del tiempo, Miguel le enseñaba cómo tirar con un arma, le mostraba cómo hacer maniobras con un cuchillo, y no precisamente para comer, y le mostraba sus fotos Polaroid que traía desde Vietnam, las cuales eran muy fuertes, cuerpos de mujeres a las cuales le hicieron un daño terrible. Y a Richard le fascinaban los relatos que llevaban por detrás esas fotografías. Tiempo después, ya no fue necesario imaginar aquellos relatos, porque vio a Miguel, su primo, dispararle a una mujer en la cara. La mujer era su esposa. Miguel desapareció y no fue vuelto a ver. Richard tuvo que esperar un tiempo más en su casa, pero a los 15 años se fue a probar suerte a Los Ángeles. Él iba decidido a trabajar, pero terminó robando. Pero no solo dedicaba su tiempo a eso, sino también a relacionarse con todo lo que tuviera que ver con sectas, esoterismo, demonios y prácticas satánicas. Las víctimas no solo eran mujeres, también había hombres y niños. Mezclaban las lecturas satánicas y oscuras, junto con aquellas fotos de su primo. Entonces sentía un cosquilleo muy fuerte. Y así, en 1984, empezó con su desenfrenada carrera como el acosador nocturno. El 28 de junio de 1984, se cobró su primera víctima en Los Ángeles, una dama de 69 años, que esa noche cometió el error de dejar una ventana abierta porque hacía mucho calor. La encontraron en el piso, al lado de la cama y en medio de un charco de sangre. En marzo de 1985, entró a un departamento y mató a Daily Okazaki y abandonó, creyéndola muerta, a su compañera María Hernández. Esa misma noche mató a otra joven. 3 días después, asesinó a una menor en California, y el 27 de marzo volvió a asesinar. El 29 de mayo mató a Malvia, de 83 años, y a su hermana, que era inválida, de 80 años. Las encontraron en el dormitorio golpeadas brutalmente. En la pared de la habitación, el asesino dejó dibujada con lápiz de labios una estrella de 5 puntas invertida. En ocasiones anteriores, había dibujado pentagramas y otros símbolos. No quedaron dudas de que se trataba de un asesino en serie. El caso quedó en manos del investigador de homicidios Frank Salerno y de su joven ayudante, el detective Gil Carrillo. Estaban desconcertados. Sabían que perseguían a un asesino en serie, pero uno muy extraño. Los perfiladores del FBI sostenían que en esa época
y todavía lo hacen, que una característica distintiva de los asesinos en serie es que rara vez se salen de un modus operandi. Pero el acosador nocturno no cumplía ninguno de los requisitos. Mataba de diferentes maneras y usaba todo tipo de armas, desde pistolas, cuchillos, un machete, un martillo, una barra de hierro y un bate de béisbol. Sus víctimas eran desde niños hasta ancianos, pasando por jóvenes y adultos. Eran hombres y mujeres. El capricho de matar a algunos y dejar vivir a otros fue la perdición de Richard Ramírez. En su última incursión sometió a un matrimonio al que tomó desprevenido en su casa. Mató al hombre, le hizo cosas terribles a la mujer junto al cadáver de su marido. Después se levantó y se fue dejándola vivir. Por la ventana, la víctima alcanzó a ver una furgoneta Toyota que arrancaba y se alejaba a una velocidad. Cuando llegó la policía la describió. Casualmente un adolescente vecino del matrimonio había notado la matrícula de la furgoneta porque le había parecido sospechosa. Poco después encontraron el vehículo abandonado y las huellas digitales de las manijas y el volante coincidieron con las del prontuario de Richard Ramírez. Al día siguiente, las calles de Los Ángeles estaban pobladas de carteles con el nombre y la foto del prontuario del acosador nocturno. Las tapas de los diarios también mostraban su fotografía. Ramírez ni se enteró del asunto, porque la misma noche del crimen se había ido de la ciudad. Volvió unos días después y lo identificaron los pasajeros del ómnibus donde viajaba. Intentaron reducirlo, pero saltó al asfalto y corrió como si se lo llevara el diablo. En el camino intentó robar 3 autos, pero no pudo. Cuando consiguieron cortarle el paso, le pegaron puñetazos y patadas en todo el cuerpo. La llegada de la policía lo salvó de ser linchado. Richard Ramírez fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos y un sinfín de delitos terribles. El juicio televisado comenzó en 1989 y duró varias semanas. Se vivieron un montón de testimonios espantosos y un montón de teatralidad por parte del acusado. En las audiencias, Ramírez dibujaba pentagramas en sus manos y los sostenía para que los vieran las cámaras. Le sonreía a la gente. Los jueces escucharon atónitos sus últimas palabras antes de la sentencia. Lucifer habita en todos nosotros. No lo entienden y no se espera que lo hagan. No son capaces de hacerlo. Estoy más allá de la experiencia de ustedes. Estoy más allá de hacer el mal. Legiones de la noche, raza de la noche, no repitan los errores del acosador nocturno y no tengan piedad, seré vengado. El acosador nocturno también despertaba otras emociones. En la cárcel recibía cartas de amor de mujeres que lo consideraban atractivo y no le temían. Ramírez les respondía puntualmente y no demoró en tener una relación sentimental con una de ellas, con quien se casó en 1996. Luego de la ceremonia, en una improvisada conferencia de prensa que dio en las puertas de San Quintín, la mujer no ocultó su alegría. Solo quiero decirles que estoy muy feliz y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz, le dijo a los periodistas. El 3 de octubre de 1989, el jurado lo condenó a 19 penas de muerte. Mirando hacia donde estaban las periodistas que cubrían el juicio, dijo: "No pasa nada. La muerte siempre estaba presente. Nos vemos en Disneylandia". Richard Ramírez pasó 23 años en el corredor de la muerte, hasta que murió de cáncer en 2013, a los 53 años.